En el primer siglo, el judaísmo estaba profundamente impregnado con la esperanza de un Mesías que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría el reino glorioso de David. Esta esperanza no era meramente una liberación política, sino también espiritual, prometiendo una era de paz y justicia conforme a las profecías de Isaías y otros profetas hebreos. Dentro de este contexto surgieron diversos movimientos mesiánicos, pero lo que diferenció al cristianismo de los demás fue la alegación de que Jesús de Nazaret, un predicador itinerante de Galilea, era el Mesías prometido. El pueblo, sofocado por los altos impuestos y la opresión del Imperio Romano, esperaba ansiosamente la llegada del Mesías que los profetas hebreos habían prometido. La profecía de Isaías, que hablaba de un Salvador que traería justicia y liberación al pueblo, estaba siempre en los labios de las personas. Dentro de ese clima de expectativa, Jesús de Nazaret comenzó a llamar la atención. Jesús nació en Belén, creció en Nazaret y comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años. Era diferente de los líderes y predicadores de la época. No solo hablaba, sino que también demostraba su poder a través de milagros y señales. El ciego volvía a ver, el paralítico andaba y los leprosos eran curados. Las multitudes comenzaron a seguir a Jesús a donde quiera que él fuera, pendientes de cada palabra que decía. Lo que realmente hacía que Jesús se destacara no eran solo los milagros, sino la forma como los realizaba y lo que enseñaba. Hablaba de un reino que no era de este mundo, un reino de paz, amor y justicia, donde los últimos serían los primeros, y donde servir no era una humillación, sino un honor. Este mensaje tocaba profundamente el corazón de las personas, cansadas de la injusticia y de la opresión romana. Jesús enseñaba mediante parábolas, que eran historias simples de la vida cotidiana que todos podían entender, pero que llevaban verdades profundas sobre Dios y su reino. En una de sus parábolas más famosas, la del Hijo Pródigo, mostró la naturaleza perdonadora y acogedora de Dios, contrastando drásticamente con la imagen distante y punitiva que muchos tenían de Dios. El crecimiento del número de seguidores de Jesús, sin embargo, comenzó a incomodar tanto a las autoridades religiosas judías como a los romanos. Los líderes judíos, que veían en Jesús una amenaza al statu quo y a la estabilidad de su poder bajo la ocupación romana, comenzaron a tramar contra él. Por otro lado, los romanos veían cualquier movimiento popular como una posible revuelta. En ese escenario, la última semana de Jesús en Jerusalén se convirtió en decisiva. Entrando en la ciudad montado en un burro, Jesús cumplió otra profecía mesiánica y fue recibido con hosanas y palmas, una señal clara de que el pueblo lo veía como el Mesías que liberaría a Israel. Sin embargo, su mensaje de un reino espiritual y no terrenal desilusionó a muchos que esperaban un líder que los lideraría en una revuelta contra los romanos. En los días que siguieron, Jesús intensificó sus enseñanzas y realizó actos simbólicos poderosos, como la limpieza del templo, mostrando su autoridad y desafiando directamente la corrupción y la hipocresía de los líderes religiosos de la época. Cada acto de Jesús, cada palabra, parecía sellar su destino, mientras caminaba valientemente hacia el enfrentamiento final que sabía que estaba llegando. El jueves, conocido posteriormente como el Jueves Santo, Jesús se reunió con sus discípulos para la celebración de la Pascua, un momento repleto de significado y tradición. Durante la comida, Jesús instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena, entregando su cuerpo y sangre simbólicamente mediante el pan y el vino. Sabía que su hora estaba cerca y preparaba a sus discípulos para lo que vendría, enfatizando la importancia del sacrificio y del servicio. A través de este gesto, Jesús redefinió completamente el concepto de liberación y salvación. Hablaba de un sacrificio que sería la verdadera liberación, no de la opresión romana, sino de la esclavitud del pecado. Enseñaba que la verdadera paz y justicia vendrían a través del amor y el perdón, y no por las armas o la violencia. Tras la cena, Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní,
Allí enfrentó la angustia de saber lo que vendría a seguir, orando fervientemente mientras luchaba con el peso inminente de su crucifixión. Incluso en medio de la agonía, se mantuvo fiel a la voluntad del Padre, demostrando una obediencia y una entrega que serían el ejemplo supremo para todos sus seguidores. Aún esa noche, mientras la ciudad dormía, Judas Iscariote, uno de los 12, guió a los soldados hasta Jesús, entregándolo con un beso. Este acto de traición marcó el inicio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Fue arrestado y llevado rápidamente a un juicio lleno de ilegalidades ante los líderes religiosos, que buscaban desesperadamente una acusación que pudiera justificar su ejecución. Durante el juicio, Jesús mantuvo un silencio digno, respondiendo solo cuando directamente cuestionado. Sus respuestas, llenas de verdad y autoridad, solo sirvieron para inflamar aún más la ira de quienes lo juzgaban. Transferido de un gobernante a otro, de Herodes a Pilatos, Jesús se encontró en el centro de un juego político y religioso, donde la justicia humana falló repetidamente en reconocer su inocencia. Finalmente, Pilatos, buscando apaciguar a la multitud y evitar un motín, cedió a sus exigencias. Jesús fue condenado a morir en la cruz, una forma de ejecución reservada para los peores criminales. Su crucifixión no fue solo un evento trágico, sino también un cumplimiento de profecías y un acto que cambiaría la historia para siempre. Ese día, Jesús llevó su cruz hasta el Calvario, enfrentando escarnio, dolor y sufrimiento extremos. Sin embargo, incluso en sus últimos momentos, exhibió una compasión inquebrantable, pidiendo perdón para aquellos que lo crucificaban y prometiendo el paraíso al ladrón arrepentido a su lado. Con sus últimas palabras, «Está consumado», declaró la conclusión de su misión en la tierra, la realización del plan divino de salvación. La muerte de Jesús en la cruz, seguida por su resurrección al tercer día, no solo confirmó su identidad como el Mesías prometido, sino que también inauguró una nueva era, una era donde la esperanza no se basa en la liberación política o terrenal, sino en la promesa eterna de vida, amor y justicia que Él trajo al mundo, una promesa accesible a todos aquellos que creen en su nombre. Tras la ascensión de Jesús, que fue un momento trascendente presenciado por los discípulos, estos se sintieron profundamente impulsados a difundir las buenas nuevas que Jesús les había confiado. Jerusalén, vibrante y diversa, se convirtió en el corazón de la naciente comunidad cristiana. Allí, en el bullicio de sus calles y plazas, los apóstoles comenzaron a predicar con un coraje renovado, impulsados por el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés. En ese escenario, emerge la figura de Pablo de Tarso, inicialmente uno de los más fervorosos perseguidores de los seguidores de Cristo. La conversión de Pablo, sin embargo, es uno de los episodios más dramáticos y transformadores de los comienzos del cristianismo. Mientras viajaba hacia Damasco con el propósito de arrestar más cristianos, Pablo fue derribado de su caballo por una luz cegadora y oyó la voz de Jesús preguntando: «Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?». Aquella experiencia mística no solo cambió su corazón, sino que redirigió su propósito de vida. Transformado de perseguidor en proclamador, Pablo asumió la misión de llevar el Evangelio a los gentiles, lo que lo llevó a emprender varios viajes a través del vasto Mediterráneo. Visitó comunidades en las regiones de Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, plantando iglesias, enseñando y debatiendo en las sinagogas y en los espacios públicos. Sus epístolas, enviadas a las comunidades que fundó o visitó, forman una parte significativa del Nuevo Testamento y siguen siendo una fuente de orientación teológica, moral y espiritual. Los viajes de Pablo no fueron fáciles. Enfrentó naufragios, prisiones, flagelaciones y mucha oposición tanto de judíos como de paganos que veían en el cristianismo una amenaza a sus modos tradicionales de vida y adoración. Sin embargo, su resiliencia y dedicación inquebrantables ayudaron a establecer una red de comunidades cristianas interconectadas que compartían una fe común en Cristo. El viaje de Pablo lo llevó a Roma,
el corazón del imperio y un centro vital para la futura expansión del cristianismo. En Roma, incluso bajo custodia, Pablo continuó predicando y enseñando. Su eventual martirio, decapitado según la tradición, selló su testimonio y fortaleció la resolución de los cristianos primitivos. Este periodo de expansión inicial fue crucial, pues no se trataba solo de aumentar el número de creyentes, sino de solidificar una comprensión de lo que significaba seguir a Jesús. Las iglesias que Pablo ayudó a fundar se convirtieron en faros de esperanza y centros de enseñanza, a partir de los cuales el Evangelio continuaría expandiéndose, atravesando fronteras y trascendiendo culturas. Gracias a estos esfuerzos pioneros, fundamentados en las enseñanzas y el sacrificio de Jesús, el cristianismo estaba firmemente en camino de convertirse en una fe global. Los cristianos enfrentaron diversas olas de persecución, inicialmente por los líderes judíos y posteriormente por el Estado romano. Estas persecuciones se intensificaron bajo emperadores como Nerón y Diocleciano. Sin embargo, paradójicamente, las persecuciones también fortalecieron la unidad y la identidad de la comunidad cristiana, ejemplificada por la veneración de los mártires, que eran vistos como ejemplos supremos de fe y devoción. En esos tiempos turbulentos, la fe de los cristianos fue puesta a prueba de maneras que desafiaban la propia vida. Bajo el gobierno de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma. Nerón, buscando un chivo expiatorio para desviar la atención de sí mismo, acusó a los cristianos de haber iniciado el incendio. Esto desencadenó una ola brutal de persecuciones. Los cristianos fueron capturados, torturados y muertos de formas horribles. Algunos eran vestidos con pieles de animales y lanzados para ser desgarrados por perros, mientras que otros eran crucificados o quemados vivos, sirviendo de antorchas humanas en los jardines del emperador durante la noche. A pesar del terror y la brutalidad de esos actos, la persecución no logró extinguir la llama del cristianismo. Al contrario, la fe de los mártires servía como testimonio poderoso de la verdad del Evangelio. La valentía con que enfrentaban la muerte, muchas veces cantando himnos o rezando por sus perseguidores, dejaba una impresión indeleble, tanto en los cristianos como en los no cristianos que presenciaban esos eventos. Cuando Diocleciano subió al poder a finales del siglo 300, las persecuciones alcanzaron un nuevo nivel de oficialidad y sistematización. Diocleciano lanzó una serie de edictos que tenían como objetivo erradicar completamente el cristianismo del Imperio Romano. Las iglesias fueron destruidas, las escrituras sagradas quemadas, y todos los ciudadanos eran obligados a realizar sacrificios a los dioses romanos. Aquellos que se negaban enfrentaban la ejecución o eran enviados a trabajos forzados en las minas, donde muchos morían debido a las condiciones deshumanas. Sin embargo, incluso ante estas adversidades extremas, la comunidad cristiana encontraba maneras de mantenerse unida y fortalecida. Las redes de apoyo formadas en ese período eran esenciales, no solo para la supervivencia física, sino también para la preservación de la fe y de las enseñanzas de Jesús. La sangre de los mártires, frecuentemente citada como la semilla de la Iglesia, demostró ser un fundamento sobre el cual la Iglesia continuó creciendo y expandiéndose. Además, la persecución tuvo un efecto paradójico de purificar y fortalecer la Iglesia. Muchos veían en las pruebas una forma de compartir los sufrimientos de Cristo, y eso daba un nuevo significado a su sufrimiento. La perseverancia en la fe, incluso bajo la amenaza de la muerte, atraía a más personas que veían en los cristianos un ejemplo de integridad y devoción inquebrantables. Tras la muerte de Diocleciano y con la ascensión de Constantino, quien promulgó el Edicto de Milán en 313, concediendo tolerancia religiosa a los cristianos, la Iglesia pudo finalmente respirar aliviada. La persecución había, de hecho, fortalecido la Iglesia, uniéndola de maneras que solo las dificultades compartidas pueden hacer. Y ahora, con la libertad de practicar su fe abiertamente, la Iglesia estaba lista para entrar en una nueva fase de su historia,
esparciendo el mensaje del Evangelio con renovado vigor y pasión. Durante este período se llevaron a cabo intensos debates teológicos que buscaban definir y clarificar la doctrina cristiana frente a interpretaciones divergentes como el gnosticismo y el arrianismo. Concilios eclesiásticos, como los de Nicea en 325, fueron convocados para establecer un consenso doctrinal y formular credos que unificaran la creencia. Paralelamente, se comenzó a formar el canon de las escrituras cristianas, que eventualmente se consolidó en la forma de la Biblia, como se conoce hoy. En este período crítico, los líderes de la Iglesia enfrentaron el desafío monumental de preservar la esencia de las enseñanzas de Cristo, mientras diversas corrientes de pensamiento buscaban reinterpretar esas verdades a su manera. El gnosticismo, por ejemplo, con sus ideas de un conocimiento secreto necesario para la salvación, contrastaba profundamente con la enseñanza cristiana tradicional, que proclamaba un evangelio accesible a todos. Ya el arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo, amenazaba la comprensión de la Trinidad y de la redención. Era un tiempo en que las discusiones no se limitaban solo a los límites de las iglesias, sino que se extendían a las calles y al día a día de las personas. Los debates sobre tales doctrinas no eran meramente académicos, tocaban la vida espiritual de la comunidad y la propia salvación de las almas. La urgencia de llegar a un consenso teológico y doctrinal era palpable, y la necesidad de unidad presionaba a los líderes de la Iglesia a buscar soluciones duraderas. Fue en este contexto que el Concilio de Nicea, en el año 325, se convirtió en un hito decisivo para el cristianismo. Convocado por el emperador Constantino, quien veía en la unidad religiosa una manera de fortalecer su imperio fragmentado, el concilio reunió a obispos de diversas regiones del imperio para debatir y definir la ortodoxia cristiana. La principal cuestión en debate era el arrianismo, y el concilio respondió con la formulación del credo niceno, que afirmaba la igualdad del Hijo con el Padre, estableciendo así la base para la doctrina de la Trinidad, tal como la conocemos hoy. Paralelo a los esfuerzos de los concilios, otro proyecto crucial estaba en marcha: la formación del canon de las escrituras cristianas. Hasta entonces, una variedad de escritos, cartas y evangelios circulaban por las comunidades cristianas, algunos de los cuales reflejaban ideas que divergían significativamente de la enseñanza apostólica recibida. La tarea de discernir cuáles de esos escritos eran verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y autoritativos para la fe cristiana fue monumental. A través de un proceso que involucró intensa oración, estudio y discusión, los líderes de la Iglesia comenzaron a llegar a un consenso sobre qué libros deberían ser incluidos en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Criterios como la apostolicidad, conexión con un apóstol, universalidad, aceptación por la comunidad cristiana en general, uso litúrgico y consistencia doctrinal fueron fundamentales para esta selección. Con el paso del tiempo, la Biblia como la conocemos hoy comenzó a tomar forma, un testimonio de la fe de los primeros cristianos y un fundamento sólido sobre el cual la Iglesia podría construir su vida y doctrina. Esta consolidación del canon no solo fortaleció la unidad de la Iglesia frente a las herejías, sino que también proporcionó a futuras generaciones de cristianos una guía confiable para la fe y práctica cristianas. Así, entre debates acalorados y la búsqueda de la verdad, los líderes de la Iglesia primitiva navegaron por aguas turbulentas, guiados por la mano de Dios, para preservar la integridad del Evangelio y asegurar que las verdades centrales de la fe cristiana fueran claramente entendidas y firmemente establecidas. El Edicto de Milán, promulgado en 313 por Constantino y Licinio, marcó un punto de viraje crucial para el cristianismo. Este decreto no solo garantizó la libertad religiosa para los cristianos, sino que también ordenó la restitución de los bienes confiscados durante las persecuciones. El edicto reflejó un cambio político estratégico, en el cual Constantino vio en el cristianismo
una fuerza unificadora para el Imperio romano, cada vez más diversificado y fracturado. El Edicto de Milán, proclamado en el año 313, representó una verdadera revolución tanto para la vida de los cristianos como para el propio Imperio romano. Hasta entonces, los cristianos vivían bajo constantes amenazas, teniendo que practicar su fe en secreto para evitar la persecución y la muerte. Muchos fueron los que sufrieron martirio a manos de gobernantes anteriores. Con el edicto, esa realidad comenzó a cambiar de forma significativa. Con la libertad de culto garantizada por el edicto, los cristianos pudieron salir de las catacumbas y construir sus iglesias abiertamente. Las comunidades que antes se reunían en secreto comenzaron a florecer en lugares públicos, y la fe cristiana, que había sido sembrada en terreno a menudo hostil, comenzó a crecer de manera más visible y robusta. La orden para la restitución de los bienes que habían sido confiscados durante las persecuciones anteriores fue otro aspecto transformador de este decreto. Muchos cristianos que habían perdido sus propiedades, casas y lugares de adoración pudieron finalmente recuperar lo que era suyo por derecho. Esto no solo ayudó a restaurar la estabilidad económica de muchas familias cristianas, sino que también reforzó la legitimidad y la permanencia de la Iglesia en el tejido social romano. La decisión de Constantino de promover la libertad religiosa reflejó también una estrategia política perspicaz. El imperio, vasto y diversificado, enfrentaba tensiones internas y desafíos de cohesión. Al reconocer y apoyar el cristianismo, Constantino no solo pacificó un grupo significativo dentro del imperio, sino que también promovió una ideología que predicaba la unidad y la paz bajo un único Dios. Esto se alineaba con su visión de un imperio más unido y estable. Este reconocimiento imperial otorgó al cristianismo un estatus oficial y la posibilidad de influir aún más en la cultura y las políticas del imperio. Con el paso del tiempo, la Iglesia no solo consolidó su presencia en todo el territorio romano, sino que también comenzó a desempeñar un papel más activo en las cuestiones administrativas y sociales del imperio. La transformación que el Edicto de Milán desencadenó fue profunda y duradera. El cristianismo, que comenzó como una pequeña comunidad perseguida, estaba ahora en el camino para convertirse en la religión dominante del Imperio romano, moldeando profundamente la historia y la cultura del Occidente. Con la libertad de culto asegurada, la Iglesia pudo organizarse, expandirse e influir de manera significativa en el curso de la historia. Constantino no solo puso fin a las persecuciones a los cristianos, sino que también comenzó a favorecer a la Iglesia cristiana con privilegios y apoyo sustancial. Intervino en cuestiones teológicas, como en el caso del arrianismo, y convocó el primer concilio de Nicea para resolver estas disputas y promover la unidad. Su conversión al cristianismo y su patrocinio efectivo transformaron la Iglesia en una institución poderosa y centralizada, integrada a la estructura del Estado romano. La conversión de Constantino al cristianismo no solo cambió la trayectoria personal del emperador, sino que también redefinió el papel de la Iglesia dentro del vasto imperio romano. Al adoptar el cristianismo como su fe personal y posteriormente promoverlo entre sus súbditos, Constantino inició una nueva era de entrelazamiento entre el poder secular y el religioso. La decisión de Constantino de intervenir en cuestiones teológicas demostró ser un momento decisivo en la historia de la Iglesia. Al enfrentar el arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo y que ganaba fuerza en diversas regiones del imperio, Constantino no solo lidiaba con una cuestión de fe, sino también con una cuestión de orden y unidad imperial. El arrianismo estaba causando divisiones profundas dentro de la comunidad cristiana, lo que podría llevar a conflictos que comprometerían la estabilidad del imperio. Así, al convocar el primer concilio de Nicea en el año 325, Constantino no solo buscaba una solución teológica al problema, sino que también reforzaba la idea de un imperio unido bajo una única fe cristiana ortodoxa.
El Concilio de Nicea, por lo tanto, fue un hito, no solo religioso, sino también político. Bajo la supervisión directa de Constantino, los obispos debatieron y finalmente formularon el Credo de Nicea, que estableció las bases de la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Cristo. Este credo no solo rechazaba el arrianismo, sino que también afirmaba la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas distintas, pero una única esencia divina. Este fue un paso crucial para consolidar la doctrina cristiana, de manera que apoyara la unidad y la estabilidad del imperio. Con Constantino, la Iglesia también comenzó a recibir privilegios antes inimaginables, dotó a la Iglesia de propiedades, concedió exención de impuestos al clero y financió la construcción de grandiosas basílicas, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas acciones no solo fortalecieron la infraestructura física de la Iglesia, sino que también elevaron su estatus social y político dentro del imperio. Estos desarrollos marcaron una transformación en la percepción del cristianismo, de una religión perseguida a la fe dominante del Imperio Romano. La Iglesia, antes marginalizada y frecuentemente reprimida, ahora se encontraba en el corazón del poder imperial. Esto trajo nuevos desafíos y responsabilidades, pues la Iglesia tuvo que navegar su nueva posición de influencia, manteniendo la fidelidad a sus principios y enseñanzas fundadores. El patrocinio de Constantino transformó la Iglesia en una institución centralizada y poderosa, integrada no solo a la estructura del Estado romano, sino también al corazón de la vida política y social del imperio. Esta nueva realidad preparó el escenario para futuros desarrollos en la historia de la Iglesia y del cristianismo, marcando el inicio de una era en la que el poder religioso y el secular a menudo se encontraban entrelazados, para bien y para mal. Bajo Constantino y sus sucesores, la estructura de la Iglesia se volvió más jerárquica, modelada parcialmente en las estructuras administrativas romanas. Los obispos en ciudades importantes como Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla ganaron más autoridad, eventualmente evolucionando hacia el sistema patriarcal. Constantino también inició la construcción de grandes basílicas, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que se convirtieron en centros de peregrinación y adoración. La reorganización de la Iglesia bajo el emperador Constantino y sus sucesores trajo una nueva era para el cristianismo, donde la estructura de la Iglesia comenzó a reflejar cierta formalidad y orden que eran características del Imperio Romano. La jerarquía que se formó no fue solo una imposición de arriba hacia abajo, respondió a las necesidades de una Iglesia que estaba creciendo rápidamente y se expandía por vastas regiones geográficas. Los obispos de ciudades clave como Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla asumieron roles más significativos dentro de la Iglesia. Estas ciudades eran centros de gran influencia política y cultural, y los obispos de estas sedes comenzaron a ser vistos no solo como líderes espirituales, sino también como importantes administradores eclesiásticos. La autoridad de estos obispos creció y comenzaron a desempeñar un papel crucial en la mediación entre la Iglesia y el Estado, además de supervisar las actividades de la Iglesia en sus respectivas regiones. Esta evolución condujo a lo que llamamos sistema patriarcal, donde los obispos de estas grandes ciudades, más tarde conocidos como patriarcas, ejercían autoridad sobre vastas áreas, orientando no solo cuestiones de fe, sino también de práctica litúrgica y gobernanza eclesiástica. Esto ayudó a mantener la unidad doctrinal y litúrgica en un imperio diversificado, donde variadas tradiciones y culturas podrían fácilmente haber llevado a una fragmentación de la fe. Además de fortalecer la jerarquía eclesiástica, Constantino fue también un gran patrocinador de la construcción de iglesias. La iniciativa de construir grandes basílicas fue tanto una demostración de fe personal como una manera de legitimar el cristianismo como la religión del imperio. La Basílica de San Pedro en el Vaticano
y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén son solo dos ejemplos de proyectos que él patrocinó. Estos lugares, cargados de significado religioso e histórico, rápidamente se convirtieron en centros de peregrinación, atrayendo fieles de todo el imperio que venían a orar, reflexionar y conectarse con la historia sagrada. La construcción de estas basílicas también fue simbólica de la transición del cristianismo al corazón cultural y espiritual del Imperio Romano. Los edificios eran imponentes y magníficos, comparables a los mayores templos paganos, y servían como un claro signo de que el cristianismo ya no era una religión marginada, sino una fe central en la vida del imperio. Así, bajo la influencia de Constantino, la Iglesia no solo se afirmó como una institución centralizada y jerárquica, sino que también asumió un papel destacado en el escenario público y político del imperio. Esta integración de la Iglesia con el Estado configuró muchos de los desarrollos futuros del cristianismo, tanto para bien como para los desafíos que eso presentaría. Con esta nueva estructura, la Iglesia estaba más equipada para enfrentar las cuestiones doctrinales y administrativas que vendrían con su crecimiento continuo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Iglesia Católica emergió como la principal autoridad moral y organizacional en Europa occidental. En un mundo post-romano fragmentado, la Iglesia ofreció estabilidad y continuidad cultural, política y espiritual. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, Europa entró en una era de gran incertidumbre y fragmentación. Tribus bárbaras invadieron y establecieron nuevos reinos sobre las ruinas del imperio. En este contexto de inestabilidad, la Iglesia Católica emergió no solo como una autoridad espiritual, sino como una fuerza unificadora y estabilizadora esencial para la sociedad. En este tiempo de transición, la Iglesia asumió muchas de las funciones administrativas y sociales que antes eran responsabilidades del Estado romano. Los obispos, por ejemplo, frecuentemente tomaban para sí el papel de mediadores y administradores locales, ayudando a mantener el orden y la ley. La propia red de parroquias de la Iglesia, que se extendía por vastas áreas, proporcionaba una infraestructura crucial que ayudaba en la administración de tierras y en la coordinación de esfuerzos de ayuda y reconstrucción. Además, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la preservación del conocimiento. Monasterios por toda Europa se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación de textos clásicos y religiosos. Monjes copistas trabajaban incansablemente para transcribir no solo la Biblia y textos cristianos, sino también obras de filosofía, ciencia y literatura de la antigüedad. Esta dedicación al estudio y a la preservación del conocimiento fue crucial para el eventual renacimiento del aprendizaje que culminaría en el Renacimiento. La Iglesia también fue esencial en la promoción de una moralidad y ética comunes. En un tiempo donde las antiguas estructuras de poder y sociedad habían desmoronado, las enseñanzas cristianas ofrecían una base moral y ética que ayudaba a guiar a las personas a través de los desafíos de la vida cotidiana. La promoción de valores como la caridad, la paciencia y la dignidad inherente de cada persona ayudó a moldear la cultura y las prácticas sociales de la Europa medieval. Espiritualmente, la Iglesia Católica sirvió como un faro de esperanza y consuelo para las personas que enfrentaban las dificultades del período postimperial. La fe cristiana ofrecía no solo una explicación para las tribulaciones del mundo, sino también una promesa de salvación y renovación. La celebración de festividades y rituales, así como la práctica de la oración y meditación, proporcionaban momentos de comunidad y espiritualidad que fortalecían a las personas en tiempos turbulentos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica no solo continuó su misión espiritual, sino que también asumió un papel central en la preservación del orden social, en la promoción de valores éticos y en la protección del conocimiento. Esto solidificó su posición como una de las instituciones más influyentes y duraderas
en la historia de Europa occidental, guiando al continente a través de siglos de cambios y desafíos. El monasticismo cristiano, que comenzó en Oriente con figuras como San Antonio del Desierto, floreció en Europa occidental. San Benito de Nursia, por ejemplo, fundó la orden benedictina en el siglo VI, cuya regla de San Benito proporcionó un modelo para la vida monástica basada en la oración, el trabajo manual y el estudio religioso. Estos monasterios no solo servían como centros de espiritualidad, sino también como centros de aprendizaje, agricultura y preservación del conocimiento durante la Edad Media. A medida que el monasticismo se afirmaba como una fuerza vital en la vida religiosa y social de la Europa medieval, la influencia de estas comunidades monásticas comenzó a expandirse más allá de los propios muros de los monasterios. La regla de San Benito, en particular, con su equilibrio entre oración, trabajo y estudio, se convirtió en un faro para muchos que buscaban una vida de dedicación espiritual sin retirarse completamente del mundo exterior. San Benito de Nursia, ya en el siglo VI, vislumbró una comunidad que fuera autosuficiente, donde los monjes no solo se dedicaban a las prácticas espirituales, sino también contribuían al mantenimiento y prosperidad del propio monasterio a través del trabajo manual. Esta visión de equilibrio entre lo espiritual y lo laboral transformó los monasterios benedictinos en centros no solo de fe, sino también de innovación en técnicas agrícolas y de gestión de recursos. Los monjes benedictinos se hicieron conocidos por su habilidad en cultivar tierras anteriormente inutilizables, transformándolas en jardines prósperos y viñedos. A través de este trabajo, no solo sustentaban sus comunidades, sino que también ayudaban a alimentar a las regiones circundantes, especialmente en tiempos de escasez. Esta contribución hacía que los monasterios fueran esenciales para la economía local y fortalecían los lazos con la comunidad laica. Además del trabajo físico, la énfasis en el estudio ayudó a preservar y transmitir el conocimiento. En una época donde pocas instituciones se dedicaban a la educación y a la preservación de textos antiguos, los monasterios benedictinos se convirtieron en verdaderas arcas del conocimiento. Monjes copistas dedicaban largas horas a transcribir no solo textos bíblicos y teológicos, sino también obras de filosofía, ciencia y literatura clásica. Esta actividad preservativa fue crucial durante períodos de inestabilidad política y social, cuando muchos documentos y libros podrían haber sido perdidos para siempre. Los monasterios también eran lugares de innovación tecnológica. Muchos monjes se dedicaban al perfeccionamiento de herramientas agrícolas y técnicas de construcción. Sus contribuciones incluían el desarrollo de molinos de agua y viento, que mejoraban la eficiencia de la molienda de granos y otros procesos esenciales para la comunidad. Espiritualmente, los monasterios ofrecían un refugio de paz y meditación. Eran lugares donde las personas podían retirarse del tumulto del mundo para renovar su fe y espiritualidad. Muchos laicos visitaban los monasterios para participar en retiros espirituales, buscando orientación y consuelo en las enseñanzas de los monjes. El monasticismo benedictino no solo proporcionó un modelo de vida comunitaria y espiritual, sino que también se convirtió en una pieza central en la maquinaria social y económica de la Edad Media. A través de su compromiso con la oración, el trabajo y el estudio, los monjes benedictinos ayudaron a moldear el curso de la historia europea, ofreciendo estabilidad en tiempos turbulentos y preservando el conocimiento para futuras generaciones. Las cruzadas, iniciadas a finales del siglo XI, fueron campañas militares ostensiblemente destinadas a retomar Jerusalén y otros lugares sagrados de manos musulmanas. Más allá del impacto religioso, las cruzadas tuvieron significativas consecuencias económicas, políticas y culturales, aumentando el contacto entre Oriente y Occidente. La Inquisición, por otro lado, fue establecida para combatir la herejía dentro de Europa, marcando un período de fuerte control doctrinal y consolidación de la autoridad papal. Las cruzadas,
que se extendieron por varias décadas comenzando a finales del siglo XI, representaron una época de intensa interacción y conflicto entre la cristiandad y el Islam. Estas expediciones, aunque impulsadas por un fervor religioso para recuperar la Tierra Santa de los musulmanes, acabaron por tener efectos que trascendían los límites espirituales y militares inicialmente imaginados. A lo largo de varias campañas, que variaron en éxito y fracaso, miles de europeos cruzaron continentes, enfrentando innumerables dificultades, desde enfermedades hasta ataques de fuerzas enemigas. Estos cruzados, muchos motivados por la promesa de indulgencias y por su propia salvación, entraron en contacto con culturas y tecnologías avanzadas del Medio Oriente. Los conocimientos adquiridos en estas interacciones incluían avances en medicina, matemáticas, astronomía e ingeniería. El contacto con Oriente también reintrodujo en Europa especias, sedas y otros bienes valiosos, alimentando el desarrollo del comercio y el crecimiento de ciudades comerciales en Europa. Económicamente, las cruzadas abrieron nuevas rutas de comercio y estimularon el desarrollo de una economía basada en el mercado en Europa, contribuyendo al declive del sistema feudal. Comerciantes y ciudades ganaron poder y riqueza, llevando al surgimiento de la clase media y al fortalecimiento de las monarquías nacionales, que comenzaron a surgir como poderes centrales en la política europea. Políticamente, las cruzadas ayudaron a consolidar el poder papal, pues los papas eran vistos como líderes espirituales de estas expediciones. No obstante, los fallos y las controversias asociadas a estas campañas también expusieron limitaciones y provocaron cuestionamientos sobre la autoridad e infalibilidad papal. Las relaciones entre cristianos de Oriente y de Occidente, particularmente con la Iglesia ortodoxa, fueron frecuentemente tensas y a veces hostiles, culminando en el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, que dejó marcas profundas y duraderas. Culturalmente, el período de las cruzadas fue un catalizador para el Renacimiento que se seguiría siglos después. El contacto con las culturas islámica y bizantina proporcionó un nuevo flujo de conocimientos e inspiraciones artísticas que enriquecieron el patrimonio cultural europeo. Paralelamente, en Europa, la Inquisición fue establecida como una herramienta para combatir herejías que amenazaban la unidad y la pureza de la fe católica. Iniciada en el siglo XII, la Inquisición representó un intento de controlar las creencias religiosas y prácticas a través de un sistema judicial administrado por la Iglesia. Con el tiempo, esta práctica llevó al establecimiento de tribunales que juzgaban casos de desvíos doctrinales, usando frecuentemente métodos severos, incluyendo la tortura y la ejecución. La Inquisición, aunque apuntaba a preservar la ortodoxia cristiana, muchas veces resultó en abusos y persecuciones, marcando un periodo de miedo y represión que afectó la vida de muchos individuos y comunidades. Al mismo tiempo, fortaleció la autoridad papal al centralizar el control sobre la doctrina religiosa, configurando la dinámica de poder dentro de la Iglesia que persistiría por muchos siglos. Estos dos movimientos, las cruzadas y la Inquisición, aunque distintos en naturaleza y objetivos, reflejaron la complejidad y las contradicciones del cristianismo medieval europeo, mostrando cómo eventos fundamentados en motivaciones espirituales pueden tener amplias repercusiones sociales, políticas y culturales. La Edad Media también vio el desarrollo del escolasticismo, una metodología y sistema filosófico que buscaba reconciliar la fe cristiana con la lógica y la filosofía griega. Figuras como San Tomás de Aquino fueron fundamentales en este movimiento, que encontró su hogar en las universidades emergentes de Europa, como la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Durante la Edad Media, Europa fue escenario de un renacimiento intelectual significativo, especialmente con el surgimiento del escolasticismo. Esta corriente de pensamiento, que floreció principalmente en los siglos XII y XIII, representó un intento profundo de armonizar la razón humana con la fe cristiana.
La base de este movimiento era la creencia de que la verdad revelada en la Biblia y la verdad alcanzada a través de la razón lógica y la filosofía no solo eran compatibles, sino también complementarias. San Tomás de Aquino, uno de los pensadores más ilustres de esa era, fue pieza clave en este proceso de reconciliación. Utilizando las obras de Aristóteles, que fueron reintroducidas en Europa a través de traducciones del árabe, Aquino desarrolló una filosofía que procuraba explicar las verdades cristianas a través de un método racional y sistemático. Su obra más conocida, la Suma Teológica, es un extenso tratado que busca explicar y defender las enseñanzas de la Iglesia mediante la utilización de argumentos lógicos y filosóficos. Aquino argumentaba que la fe y la razón, lejos de ser enemigas, son dos vías que llevan a la verdad, y que la razón puede ayudar a profundizar la comprensión y la apreciación de las verdades de la fe. Esta nueva forma de pensamiento encontró terreno fértil en las universidades que comenzaban a surgir por toda Europa, como la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Estas instituciones se convirtieron en centros de estudio y debate, donde el escolasticismo podía ser enseñado y discutido libremente. Las universidades atraían estudiantes de toda Europa, que buscaban no solo conocimiento religioso, sino también una formación en lógica, metafísica, medicina y otras ciencias, todas vistas como partes de un todo integrado que ayudaba a explicar y a glorificar la creación de Dios. En las universidades, la enseñanza se realizaba a través de lecturas y disputas, un método donde un profesor o un estudiante presentaba una cuestión, seguida de argumentos y contraargumentos. Este ejercicio no solo entrenaba a los estudiantes en el arte de la argumentación, sino también los alentaba a cuestionar, a analizar y a entender profundamente los textos y las cuestiones presentadas. La contribución del escolasticismo fue inmensa no solo para la teología, sino también para el desarrollo del pensamiento crítico en Occidente. Al insistir en que la razón tenía un papel vital en la comprensión de la fe, los escolásticos ayudaron a moldear una tradición que valoraba el debate intelectual y el cuestionamiento riguroso, características que serían fundamentales para el desarrollo futuro de la ciencia y la filosofía en Europa. Así, el escolasticismo, con sus raíces profundamente plantadas en las tradiciones filosóficas griegas y en la fe cristiana, representó un hito en la historia del pensamiento occidental. Aportó una nueva profundidad a la comprensión de la fe cristiana y preparó el camino para los futuros avances intelectuales que surgirían en los períodos del Renacimiento y más allá. A través de sus contribuciones, figuras como San Tomás de Aquino no solo enriquecieron la vida espiritual de su tiempo, sino también dejaron un legado duradero que continúa influenciando la manera en que pensamos sobre la fe, la razón y la búsqueda de la verdad. En 1517, Martín Lutero, un monje y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, Alemania, publicó las 95 Tesis, criticando la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica que consideraba corruptas. Su acción desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento que rechazaba la autoridad papal y enfatizaba la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes. Lutero también tradujo la Biblia al alemán, haciendo las Escrituras accesibles a un público más amplio y fomentando un mayor individualismo en la interpretación religiosa. La publicación de las 95 Tesis por Martín Lutero en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg fue más que un acto de desafío. Fue el detonante para una transformación radical en la estructura de la Iglesia y en la sociedad europea. Lutero, con sus tesis, atacó no solo la práctica de la venta de indulgencias, que prometía la reducción del tiempo en el purgatorio a cambio de contribuciones financieras, sino desafió toda la fundamentación teológica detrás de ellas, cuestionando directamente la autoridad y la riqueza acumulada por la Iglesia Católica. El impacto de estas tesis fue inmediato y profundo.
Con el advenimiento de la imprenta, las ideas de Lutero se difundieron rápidamente por toda Alemania y más allá, encontrando resonancia en una población que estaba descontenta con los abusos eclesiásticos y la distancia entre la Iglesia y las necesidades espirituales y materiales del pueblo. Esto llevó a un cuestionamiento más amplio sobre el poder y la autoridad de la Iglesia en Roma, catalizando debates que habían estado latentes por generaciones. El rechazo de la autoridad papal y la énfasis en la justificación por la fe sola fueron principios particularmente revolucionarios que desafiaron la propia fundación de las enseñanzas católicas. Lutero argumentaba que la salvación era un regalo gratuito de Dios, accesible a través de la fe en Jesucristo, y no algo que podría ser comprado o merecido a través de obras. Esta idea cambió la manera en que la fe era vista y practicada por millones de personas. Además, la traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue un hito crucial. Antes de esto, la Biblia estaba principalmente disponible en latín, lo cual limitaba su acceso al clero y a pocos laicos educados. Al traducirla a la lengua vernácula, Lutero democratizó el acceso a las Escrituras, permitiendo que hombres y mujeres comunes leyeran e interpretaran la palabra de Dios por sí mismos. Esto no solo fomentó un mayor individualismo en la interpretación religiosa, sino también fortaleció las lenguas vernáculas y estimuló el desarrollo de la literatura y la educación. La idea del sacerdocio de todos los creyentes también fue revolucionaria, pues sugería que cada cristiano tenía el derecho y la responsabilidad de leer e interpretar las Escrituras, sin la mediación obligatoria de un clero ordenado. Esto desafió la estructura jerárquica de la Iglesia Católica y promovió una visión más comunitaria y accesible de la práctica cristiana. La Reforma Protestante, así, no fue solo una transformación religiosa, sino también un movimiento social y cultural que cambió permanentemente la trayectoria de la historia europea. Provocó guerras, reformas, contrarreformas y, eventualmente, la formación de estados-nación modernos. Los ecos de esta reforma se sienten hasta hoy en la forma en que muchos practican y comprenden su fe, evidenciando el poder duradero de las ideas de Lutero y su deseo de retornar a un cristianismo más auténtico y basado en las Escrituras. La Reforma rápidamente se extendió más allá de las fronteras alemanas, con figuras como Juan Calvino en Ginebra, que desarrolló la doctrina de la predestinación y estableció una forma rigurosa de gobierno eclesiástico. En Inglaterra, la Reforma tomó una forma distinta bajo Enrique VIII, llevando a la formación de la Iglesia anglicana. Otros movimientos, como los anabaptistas, presionaron por reformas aún más radicales. A medida que la Reforma protestante ganaba fuerza, sus ideas y principios comenzaron a trascender las fronteras de Alemania, influenciando profundamente otras partes de Europa. Uno de los principales exponentes de este movimiento fue Juan Calvino, que estableció su centro de actividad en Ginebra. Allí, no solo adoptó las ideas reformistas de Lutero, sino también las expandió y sistematizó, creando una teología que enfatizaba la soberanía de Dios y la predestinación, la idea de que Dios ya había elegido a aquellos que serían salvados, independientemente de sus acciones humanas. Calvino implementó en Ginebra un sistema de gobierno eclesiástico que se caracterizaba por la disciplina rigurosa y la organización meticulosa. Su gobernanza eclesiástica no estaba separada de la administración civil. De hecho, las dos estaban intrínsecamente conectadas, creando una comunidad que era al mismo tiempo pía y ordenada. Este modelo de gobernanza, conocido como presbiterianismo, fue más tarde adoptado por varias iglesias reformadas en otras naciones. Mientras tanto, en Inglaterra, la Reforma tomó un rumbo distinto debido a las circunstancias políticas y personales del rey Enrique VIII. Inicialmente, un defensor del catolicismo, que fue incluso premiado por el Papa con el título de Defensor de la Fe, Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. En 1534, Enrique estableció la Iglesia de Inglaterra con el rey,
y no el Papa, como su cabeza suprema. Este acto de supremacía no solo transformó el paisaje religioso inglés, sino que también consolidó el control real sobre las cuestiones religiosas y espirituales en el reino. Otros grupos reformistas, como los anabaptistas, llevaron las ideas de la Reforma a extremos aún más radicales. Ellos abogaban por una completa separación entre Iglesia y Estado e insistían en un bautismo adulto, en contraposición al bautismo infantil, practicado tanto por católicos como por muchos protestantes. Estos movimientos radicales, aunque nunca alcanzaron la corriente principal de la Reforma, destacaron la diversidad de interpretaciones y prácticas que emergieron durante este período de intensa transformación religiosa. La expansión de la Reforma trajo consigo no solo cambios religiosos, sino también profundas alteraciones sociales y políticas. Los principios reformistas desafiaron la autoridad establecida y promovieron el desarrollo de un nuevo orden que enfatizaba los valores individuales de lectura de la Biblia e interpretación personal, lo que, a su vez, incentivó el crecimiento de la alfabetización y cambios en las estructuras de poder. Esta ola de cambios reformistas por toda Europa demostró cómo las ideas religiosas podrían influenciar profundamente todos los aspectos de la vida, desde la gobernanza política hasta las prácticas sociales y la cultura. La Reforma, en sus muchas manifestaciones, no solo reformuló el paisaje religioso de Europa, sino que también dejó un legado duradero que continuó influyendo en la historia mundial en muchos siglos siguientes. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica inició un movimiento de reforma interna conocido como la Contrarreforma. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, aclaró la doctrina católica, reformó la liturgia y mejoró la educación del clero. La formación de nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, liderados por Ignacio de Loyola, revitalizó la misión católica con nuevas estrategias educativas y evangelizadoras. El período de la Contrarreforma fue una respuesta directa y necesaria de la Iglesia Católica a las críticas y desafíos planteados por la Reforma protestante. Reconociendo la necesidad de abordar ciertas prácticas que habían llevado a la insatisfacción generalizada, la Iglesia se propuso una profunda revisión interna. El Concilio de Trento, iniciado en 1545 y extendiéndose hasta 1563, se convirtió en el símbolo de esta era de renovación y redefinición. Durante las sesiones del concilio, que reunieron a los líderes eclesiásticos más influyentes de la época, se tomaron decisiones fundamentales para la reformulación de varias prácticas de la Iglesia. Una de las primeras medidas fue la clarificación de la doctrina católica. Frente a las interpretaciones divergentes promovidas por los reformadores protestantes, el concilio reafirmó doctrinas clave como la transubstanciación en la Eucaristía, la importancia de los sacramentos para la salvación y la veneración de los santos y de las reliquias, todas fundamentadas en una interpretación rigurosa de las Escrituras y de las tradiciones de la Iglesia. La reforma de la liturgia también fue una prioridad, buscando hacerla más digna y centrada en lo sagrado. Se establecieron normas más estrictas para la celebración de la misa y otros ritos, para asegurar que reflejaran la reverencia debida al culto divino y fueran uniformes en todo el mundo católico, consolidando así la identidad y cohesión de la Iglesia. Además, una de las contribuciones más significativas del concilio fue en el campo de la educación clerical, reconociendo que muchos de los problemas percibidos en la Iglesia eran debido a la falta de preparación adecuada del clero. Se fundaron seminarios para el entrenamiento sistemático de futuros sacerdotes. En estos seminarios, los candidatos al sacerdocio recibirían una educación tanto teológica como pastoral, preparándolos mejor para atender a las necesidades espirituales de sus fieles. Paralelamente al Concilio de Trento, surgió la Compañía de Jesús, o los jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola. Los jesuitas rápidamente se convirtieron en la fuerza punta de lanza de la renovación católica, gracias a su riguroso entrenamiento académico y espiritual.
se dedicaron no solo a la predicación y la conversión, sino también al establecimiento de escuelas y universidades en toda Europa y en regiones misioneras alrededor del mundo. El enfoque en la educación permitió que la orden influenciara profundamente a las generaciones futuras, fortaleciendo los principios católicos en medio de una población cada vez más educada. Los jesuitas también se destacaron por su labor misionera fuera de Europa, llevando el catolicismo a Asia, África y las Américas. Sus misiones no solo expandieron la geografía de la Iglesia católica, sino que también enriquecieron la Iglesia con nuevas culturas y perspectivas, mostrando una Iglesia universal en un sentido verdaderamente global. Así, la Contrarreforma y el trabajo incansable de los jesuitas revitalizaron la Iglesia católica en un periodo crítico de su historia. No solo respondieron a los desafíos planteados por la Reforma, sino que también pavimentaron el camino para un catolicismo más disciplinado, espiritualmente vibrante y globalmente comprometido. El iluminismo fue un movimiento intelectual que emergió en Europa en el siglo XVIII, enfatizando la razón, la ciencia y el humanismo, muchas veces en detrimento de las autoridades tradicionales, incluyendo la Iglesia. Pensadores como Voltaire y Kant cuestionaron la doctrina religiosa y propusieron una moralidad basada en la razón en lugar de la fe. Esto llevó a una tensión entre la religión y las nuevas filosofías seculares. El iluminismo, que marcó profundamente el siglo XVIII en Europa, representó una era de cuestionamientos y cambios significativos en las formas de pensar y entender el mundo. El movimiento fue caracterizado por una fuerte valorización de la razón humana como la principal fuente de conocimiento y autoridad, desafiando las estructuras establecidas que hasta entonces eran dominadas por la tradición y la fe. Esta época vio a filósofos como Voltaire e Immanuel Kant elevar la ciencia y la lógica como herramientas para entender el universo y resolver problemas humanos, poniendo en tela de juicio muchos de los principios que la Iglesia defendía. Voltaire, con su agudo sentido crítico, atacó frecuentemente a la Iglesia católica, denunciando lo que él veía como corrupción e intolerancia. Sus obras, repletas de ironía, defendían la libertad de expresión y criticaban la censura y el control eclesiástico sobre el pensamiento y la ciencia. Immanuel Kant, por su parte, propuso que la razón pura debería ser la guía para el discernimiento moral, independientemente de las escrituras o las tradiciones religiosas. Con su imperativo categórico, Kant argumentaba que las acciones humanas deberían ser guiadas por principios universales, determinados por la razón, que fueran aplicables a todos los seres racionales. Esta aproximación racionalista a la ética marcó un desplazamiento significativo de la moralidad, basada en dogmas religiosos, a una fundamentada en la autonomía y la dignidad humana. Esta nueva énfasis en la razón y en el cuestionamiento científico comenzó a minar la autoridad de la Iglesia, que por siglos había sido la principal fuente de conocimiento sobre el mundo natural y espiritual. El iluminismo incentivó el desarrollo de un pensamiento más secular y la búsqueda de explicaciones naturales para fenómenos que anteriormente eran atribuidos a la intervención divina. Esto llevó al desarrollo de varias ciencias naturales y sociales que empezaron a formar la base para nuestra comprensión moderna del mundo. La tensión entre la religión y el pensamiento iluminista también influyó en el desarrollo político en Europa. Las ideas de gobernanza, basadas en la razón y en el consentimiento de los gobernados, comenzaron a desafiar las monarquías absolutistas que muchas veces eran justificadas por la doctrina del derecho divino. La idea de que los gobiernos deberían ser responsables ante el pueblo y justificar sus acciones a través de la lógica y la razón, y no solo por la fe o la tradición, fue uno de los factores que impulsaron revoluciones, como la francesa y la americana. Esta era de intensa actividad intelectual, y cambio no solo transformó el panorama cultural y científico de Europa, sino también reformuló el papel de la religión en la sociedad.
Mientras muchos veían el iluminismo como una amenaza a la fe, otros encontraban maneras de reconciliar las enseñanzas religiosas con las nuevas descubiertas y metodologías científicas, argumentando que fe y razón podrían coexistir y enriquecerse mutuamente. Este diálogo entre fe y razón continuaría evolucionando y moldeando el pensamiento occidental en los siglos siguientes, demostrando la complejidad y la dinámica de las interacciones entre la religión y la filosofía emergente del iluminismo. Durante este período, las revoluciones americana y francesa desafiaron aún más el papel tradicional de la religión en la sociedad, promoviendo ideales de libertad e igualdad que en ocasiones entraban en conflicto directo con la autoridad eclesiástica. Sin embargo, estas revoluciones también abrieron camino para el surgimiento de movimientos religiosos que enfatizaban el libre albedrío y la igualdad ante Dios. En las turbulencias del final del siglo XVIII, las revoluciones americana y francesa representaron puntos de inflexión significativos no solo en el contexto político, sino también en el religioso. Estos movimientos revolucionarios cuestionaron profundamente las estructuras de poder establecidas, incluyendo el papel tradicional de las iglesias, que a menudo estaban entrelazadas con los regímenes monárquicos y autoritarios. En la Revolución Americana, que comenzó en 1775, la búsqueda de libertad incluyó también la libertad religiosa. Las 13 colonias, con sus diversas denominaciones religiosas, rechazaron la idea de una iglesia estatal, como la Iglesia de Inglaterra, que era vista como un símbolo de opresión por la corona británica. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, eventualmente ratificada en 1791, garantizaría esa libertad, prohibiendo al Congreso aprobar leyes que instituyeran una religión oficial o restringieran la práctica religiosa, consolidando así un principio de separación entre Iglesia y Estado que era revolucionario en aquella época. En Francia, la revolución que comenzó en 1789 fue aún más radical en su enfoque hacia la religión. La Asamblea Nacional Constituyente confiscó bienes de la Iglesia Católica y en 1790, durante el período más radical de la Revolución, Francia llegó a establecer un culto a la razón, una forma de deísmo que reemplazaba el culto tradicional con una forma secular de espiritualidad. Esta tentativa de reemplazar la religión tradicional por una forma de culto basada en ideales iluministas mostró la profundidad del desafío al papel establecido de la religión en la sociedad. Estos cambios, sin embargo, abrieron espacio para nuevas formas de expresión religiosa que enfatizaban valores como el libre albedrío y la igualdad. Movimientos como el metodismo, que había comenzado a difundirse durante este período, enfocaban una experiencia religiosa personal y directa con Dios, independientemente de la mediación de una jerarquía eclesiástica. Este movimiento creció rápidamente tanto en América como en Europa, apelando a una noción de fe accesible y democrática, en sintonía con los ideales revolucionarios de igualdad y autogobierno. Además, estas revoluciones fomentaron el surgimiento de debates y movimientos que cuestionaban la predestinación y la estructura eclesiástica autoritaria, promoviendo en su lugar la idea de que todos los seres humanos eran iguales ante Dios y tenían el derecho de elegir y practicar su fe sin coerción. Esto llevó a una pluralidad religiosa y a una tolerancia que serían fundamentales para el desarrollo de sociedades más inclusivas y diversificadas. Así, mientras las revoluciones americana y francesa desafiaban el status quo y provocaban conflictos e inestabilidades, también catalizaban cambios profundos en la forma en que la religión era vista y vivida. Promovieron una reevaluación de los derechos individuales y de la autoridad religiosa, contribuyendo a una evolución significativa en el pensamiento y la práctica religiosa en el mundo occidental. El cristianismo se expandió globalmente durante el período colonial. Las misiones cristianas a menudo acompañaron las ambiciones imperialistas europeas,
pero también proporcionaron servicios educativos y médicos en territorios colonizados. La interacción con culturas locales fue compleja, involucrando tanto la conversión como el sincretismo. A medida que las potencias europeas expandían sus imperios alrededor del mundo, misioneros cristianos frecuentemente acompañaban a los colonizadores, trayendo consigo el mensaje del Evangelio. Este período, marcado por una profunda transformación en los continentes de África, Asia y Américas, vio una interacción cultural y espiritual intensa entre europeos y los pueblos indígenas de estas regiones. Los misioneros estaban a menudo en la vanguardia de los esfuerzos para educar y prestar asistencia médica a las poblaciones locales. Establecían escuelas y hospitales que no solo servían para aliviar las necesidades inmediatas de las comunidades, sino también como medios de difusión de las enseñanzas cristianas. Estas instituciones se convirtieron en puntos de interacción entre culturas muy diferentes, donde valores y conocimientos eran intercambiados. No obstante, la misión cristiana no estaba exenta de complejidades y controversias. Mientras algunos misioneros se dedicaban genuinamente al bienestar de las poblaciones locales, en otros casos, la misión estaba intrínsecamente ligada a los objetivos coloniales de las potencias europeas. En este contexto, la conversión religiosa a menudo iba de la mano con la asimilación cultural forzada, donde las tradiciones locales eran desalentadas o incluso reprimidas en favor de los costumbres europeos. Además, el fenómeno del sincretismo religioso comenzó a emerger como una característica distintiva de estas interacciones. En muchos casos, los pueblos indígenas adoptaban elementos del cristianismo, mezclándolos con sus propias creencias y prácticas religiosas. Este proceso de fusión creó nuevas formas religiosas únicas que, aunque enraizadas en el cristianismo, también reflejaban las tradiciones espirituales locales. Por ejemplo, en América Latina, imágenes y santos católicos fueron frecuentemente sincretizados con divinidades indígenas, resultando en una práctica religiosa vibrante y diversificada que continúa caracterizando la espiritualidad de la región hasta hoy. Esta dinámica entre conversión y sincretismo ilustra la complejidad de la expansión global del cristianismo durante el período colonial. No fue un proceso de simple trasplante de una religión de una parte del mundo a otra. Fue, en cambio, un proceso de encuentro, conflicto y, a veces, de reconciliación entre diferentes visiones del mundo. Al reflexionar sobre esta época, es importante reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos de la misión cristiana. Por un lado, la expansión del cristianismo trajo educación y servicios médicos a comunidades que, de otra manera, podrían no haber tenido acceso a estos recursos. Por otro lado, esta expansión también implicó desafíos significativos, incluyendo la erosión de culturas locales y la imposición de una estructura religiosa que no siempre fue recibida de manera voluntaria. El legado de la expansión cristiana durante el período colonial es un testimonio de la compleja interacción entre fe, cultura y poder. Es un recordatorio de la responsabilidad que viene con la difusión de creencias y prácticas, así como de la capacidad humana de adaptar y redefinir la fe en nuevos contextos culturales. El siglo XX vio un esfuerzo significativo para la unidad entre diferentes denominaciones cristianas, con eventos como el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, modernizando la Iglesia Católica y promoviendo el diálogo ecuménico. La globalización aumentó la interconexión entre las comunidades cristianas de diferentes partes del mundo, reflejando una diversidad mayor en la práctica religiosa. En el siglo XX, la Iglesia enfrentó desafíos y oportunidades que moldearon profundamente su estructura y su papel en la sociedad global. Con la realización del Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, la Iglesia Católica dio pasos significativos para adaptarse a los tiempos modernos, reflexionando sobre su doctrina, liturgia y su papel en el mundo contemporáneo.
Este concilio no fue solo un hito para los católicos, también estimuló un movimiento más amplio hacia el ecumenismo, que buscaba la unidad entre las diversas denominaciones cristianas. Este período de apertura y diálogo fue crucial. Las iglesias reconocieron que, a pesar de las diferencias doctrinales, existía una misión común que podría unir a todos los cristianos. Iniciativas como la formación del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a diversas denominaciones protestantes, ortodoxas y anglicanas, ganaron fuerza y promovieron conferencias y encuentros que apuntaban no solo a discutir teología, sino también a abordar cuestiones sociales y morales urgentes que afectaban a fieles alrededor del mundo. La globalización del siglo XX también tuvo un impacto profundo en la manera como las comunidades cristianas interactuaban entre sí. Con el avance de los medios de transporte y comunicación, se facilitó mucho más para los cristianos de diferentes partes del mundo conectarse, compartir experiencias y desafíos y apoyarse mutuamente. Las misiones cristianas, tradicionalmente vistas como esfuerzos del Occidente hacia el resto del mundo, comenzaron a ver una participación más activa y recíproca de cristianos de naciones en desarrollo. Esta interconexión trajo una rica diversidad a la práctica religiosa. Comunidades cristianas de diferentes culturas trajeron nuevas formas de adoración, diferentes estilos musicales y nuevas interpretaciones teológicas, enriqueciendo la tapestría del cristianismo global. Por ejemplo, la música gospel africana y los ritmos latinoamericanos encontraron espacio en las liturgias tradicionales europeas y norteamericanas, demostrando la dinámica intercultural del culto cristiano contemporáneo. La promesa del Concilio Vaticano II y del movimiento ecuménico fue más allá de resolver divergencias teológicas. Buscaban responder a cuestiones globales como la paz, la justicia social y los derechos humanos, posicionando la Iglesia como una voz activa contra la opresión y la pobreza. Iglesias de todo el mundo comenzaron a trabajar no solo por la salvación espiritual, sino también por el bienestar físico y social de las comunidades, reforzando la enseñanza bíblica de que la fe debe ser acompañada por acciones concretas de amor y servicio. Así, el siglo XX marcó una era de renovación y redescubrimiento para el cristianismo, una época en que la Iglesia se esforzó por mantener su relevancia en un mundo en rápido cambio, al mismo tiempo que buscaba la unidad entre la diversidad cada vez mayor de sus fieles. Estos esfuerzos no solo fortalecieron la Iglesia, sino que también ayudaron a moldear un mundo más interconectado y cooperativo. En el mundo de hoy, el cristianismo continúa navegando por aguas complejas y a menudo turbulentas, donde cuestiones de secularización y pluralismo desafían sus tradiciones y doctrinas. La creciente diversidad de creencias y estilos de vida dentro de las sociedades modernas presenta tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia, obligándola a repensar y reevaluar sus respuestas a cuestiones éticas y morales contemporáneas. Una de las áreas más significativas de debate y desarrollo dentro del cristianismo hoy es la relación con los derechos LGBTQ+. Mientras algunas denominaciones han abrazado una interpretación más inclusiva de las Escrituras, acogiendo a fieles LGBTQ+ sin reservas, otras mantienen una visión tradicional, viendo las prácticas homosexuales como incompatibles con sus enseñanzas religiosas. Esta división no solo refleja las tensiones dentro de la propia Iglesia, sino también cómo interactúa con la sociedad en general, que en muchos lugares se mueve hacia una mayor aceptación e igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Además, la justicia social se ha convertido en un campo cada vez más vital de acción y teología para la Iglesia. La pobreza, la desigualdad, la migración y las crisis ambientales son problemas globales que demandan una respuesta compasiva y pragmática por parte de los cristianos. Inspirados por el mandamiento bíblico de amar al prójimo como a sí mismo, muchos cristianos están en la vanguardia de los movimientos sociales que buscan no solo aliviar el sufrimiento,
sino también abordar las raíces estructurales de las injusticias sociales. En este contexto, ha surgido una variedad de nuevas teologías que buscan reinterpretar las escrituras y las tradiciones cristianas de maneras que sean relevantes para los dilemas contemporáneos. Por ejemplo, la teología de la liberación, que se originó en América Latina, enfoca la liberación de los oprimidos y la lucha contra la injusticia social como un componente central del Evangelio cristiano. De manera similar, las teologías feministas y queer han desafiado las interpretaciones tradicionales de las Escrituras que perpetúan el patriarcado y la exclusión. En este mundo, cada vez más conectado por la tecnología digital, las iglesias han encontrado nuevas maneras de mantener y expandir su presencia y su impacto. La transición a plataformas digitales no es solo una respuesta a la modernidad, sino una expansión del campo misionero, donde las barreras físicas se vuelven menos definitorias del alcance del mensaje del Evangelio. Los servicios de culto en línea, por ejemplo, se han convertido en una práctica regular para muchas congregaciones. En momentos como el de la pandemia de COVID-19, esta modalidad permitió que los fieles continuaran participando en encuentros de adoración sin salir de sus casas, garantizando la seguridad y el bienestar de la comunidad. Pero más allá de las circunstancias extraordinarias, los cultos en línea ofrecen una opción accesible para aquellos que, por razones de salud, geografía o compromisos, no pueden estar físicamente presentes en la iglesia. Las aplicaciones de oración son otra innovación que ha enriquecido la vida espiritual de muchos creyentes. Ofrecen devocionales diarios, lecturas bíblicas y recordatorios de oración que ayudan a los usuarios a mantener una práctica espiritual regular. Además, muchas de estas aplicaciones cuentan con funcionalidades interactivas, permitiendo que los usuarios compartan peticiones de oración y se apoyen unos a otros en comunidad, fortaleciendo los lazos de fe, incluso virtualmente. Las plataformas de redes sociales, a su vez, se han transformado en espacios vitales para el diálogo, la educación religiosa y la evangelización. A través de vídeos, podcasts y publicaciones, las verdades del Evangelio se comparten y discuten a escala global. Pastores y líderes religiosos utilizan estas plataformas para alcanzar no solo a sus miembros locales, sino también a personas de todo el mundo que pueden nunca haber entrado en una iglesia. Estas herramientas digitales también han permitido una mayor inclusión y accesibilidad. Personas con discapacidades, por ejemplo, que pueden encontrar desafíos en la accesibilidad física a las iglesias, ahora tienen la oportunidad de participar plenamente de las actividades y servicios a través de alternativas digitales. Además, la facilidad de acceso a la información y a la enseñanza religiosa a través de Internet ha democratizado el aprendizaje y profundizado el entendimiento teológico de muchos fieles. Es claro que la digitalización de la fe también trae desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la información y a la mantención de una comunidad cohesiva. La experiencia comunitaria, que es central a la vida de la Iglesia, puede ser difícil de replicar en línea, y existe el riesgo de que la tecnología pueda, paradójicamente, llevar al aislamiento. Por ello, muchas iglesias están buscando equilibrar el uso de estas herramientas con la necesidad de encuentros personales y comunión física, reconociendo que la tecnología es un complemento, no un sustituto para la experiencia de la fe compartida en comunidad. Así, la incorporación de la tecnología en la práctica religiosa no es solo una adaptación a un mundo en cambio, sino una extensión del compromiso de la Iglesia de ser luz en el mundo, utilizando todos los recursos disponibles para transmitir la esperanza y la salvación que encontramos en Cristo. El crecimiento del cristianismo en el sur global, especialmente en África subsahariana y partes de Asia, está remodelando el centro de gravedad del cristianismo. Las iglesias en estas regiones están volviéndose más influyentes, con estilos de culto vibrantes y enfáticas, predicaciones sobre cuestiones sociales y espirituales,
reflejando una dinámica más global y diversificada de la fe. A medida que el mundo sigue enfrentando cambios rápidos, tecnológicos, ambientales, sociales, el cristianismo probablemente continuará adaptando sus prácticas y teologías para mantener relevancia. La innovación en cómo la fe es vivida y practicada será crucial para atender a una población global cada vez más diversificada y conectada. Las iglesias cristianas están cada vez más involucradas en cuestiones de justicia global, como la desigualdad económica, el cambio climático y la migración. La lideranza y defensa en cuestiones éticas y de derechos humanos serán vitales para el testimonio de la fe cristiana en un mundo enfrentando crisis e injusticias complejas. Las tendencias futuras pueden ver una renovada énfasis en la espiritualidad personal y prácticas contemplativas como respuesta a las búsquedas por significado en un mundo complejo. Formas más diversificadas e inclusivas de adoración y comunidad pueden emerger a medida que las iglesias buscan atender a las necesidades espirituales de una población global diversa. A medida que miramos hacia el futuro, el cristianismo, al igual que otras tradiciones religiosas, enfrenta tanto desafíos como oportunidades únicas que podrían definir su papel en el siglo XXI y más allá. La creciente diversidad religiosa y cultural del mundo globalizado ha incentivado al cristianismo a intensificar los esfuerzos de diálogo interreligioso y ecuménico. El objetivo es promover la comprensión y la cooperación entre diferentes tradiciones religiosas, buscando la paz mundial y la resolución de conflictos. El movimiento ecuménico, particularmente, busca superar las divisiones históricas entre las denominaciones cristianas para enfrentar juntos los desafíos sociales y espirituales del mundo contemporáneo. A medida que el cristianismo avanza en el siglo XXI, enfrenta una serie de desafíos globales que ponen a prueba su adaptabilidad y relevancia. Estos desafíos también ofrecen oportunidades para que el cristianismo redefina su papel en una sociedad cada vez más globalizada y pluralista. En respuesta al materialismo y al ritmo acelerado de la vida moderna, muchos cristianos están redescubriendo la importancia de las prácticas espirituales y contemplativas. Estas prácticas pueden ofrecer profundidad y significado, ayudando a los fieles a cultivar una relación personal y transformadora con Dios, reforzando el testimonio de la fe en un mundo a menudo escéptico. Además, el diálogo con otras tradiciones religiosas y los movimientos de reforma pre-Lutero, como los esfuerzos de Juan Hus y Jerónimo de Praga, evidencian cómo los desafíos internos y externos han moldeado la Iglesia a lo largo de los tiempos. Esta comprensión ayuda a apreciar las complejidades de la evolución teológica e institucional del cristianismo, no solo como una serie de eventos, sino como un proceso continuo influenciado por diversos factores sociales, políticos y culturales. La contribución de las mujeres en la Iglesia, a menudo subestimada en las narrativas tradicionales, es crucial para entender cómo el cristianismo ha sido vivido y diseminado de manera práctica y diaria. Del mismo modo, la relación compleja entre el cristianismo y la esclavitud, tanto en el apoyo como en la contestación de estas prácticas, refleja las tensiones entre los principios morales y las realidades económicas y sociales en que operaba la Iglesia. Además, el papel del cristianismo en el desarrollo de nuevas formas de pensamiento durante la era del Iluminismo, así como su respuesta a los desafíos traídos por las revoluciones americana y francesa, ilustra la capacidad de adaptación y respuesta de la fe en contextos de cambio radical. Las respuestas a estos desafíos no fueron uniformes y generaron una diversidad de prácticas y creencias que continúan caracterizando al cristianismo globalmente. La globalización del cristianismo, especialmente en regiones del sur global como África subsahariana y Asia, resalta cómo el cristianismo se ha transformado de una religión predominantemente europea a una fe verdaderamente global, con una vibrante variedad de expresiones culturales. Este fenómeno
desafía las percepciones occidentales tradicionales del cristianismo y destaca la dinámica intercultural que define la práctica religiosa contemporánea. Enfrentando desafíos de secularización y pluralismo, el cristianismo en el siglo XXI continúa reformulando sus prácticas y teologías para satisfacer las necesidades de una población diversificada y cambiante. La aparición de prácticas espirituales renovadas, un énfasis en la justicia social y el uso de tecnologías digitales son reflejos de una fe que no solo resiste al paso del tiempo, sino que también evoluciona para responder a las cuestiones más urgentes de la humanidad.